Hola, mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social, Reinventa Tech. Y pues nada, el día de hoy seguiremos avanzando en lo que es la programación y en este video veremos lo que son los operadores y representación de datos. Y pues nada, comenzaremos hablando sobre lo que son los operadores. Y estos consisten en símbolos que se utilizan para realizar cálculos a partir de datos conocidos. En el contexto de la programación, estos cálculos no se limitan solamente a operaciones con números, sino que existen otras operaciones que permiten realizar procesos específicos como la comparación entre datos o la asignación de valores. Bien, y pasando a lo que son los operadores aritméticos, son símbolos que nos permiten representar operaciones matemáticas exclusivamente. Los operadores aritméticos más comunes son los siguientes. Primero que nada tenemos a la suma, la cual nos permite calcular el total de cantidades. Después tenemos la resta, la cual nos ayuda a calcular la diferencia entre dos cantidades o más. Y como lo estás viendo en la presentación, pues tenemos dos ejemplos, bueno, un ejemplo de cada uno. Bien, ahora pasaremos con los tres restantes, el cual empieza con la multiplicación, la cual se simboliza con un asterisco y nos permite calcular el total de una cantidad que se repite varias veces. La división, que dentro de la programación se simboliza con una diagonal, y nos sirve para calcular el total de veces que una cantidad cabe sobre otra. Finalmente tenemos el módulo, que se simboliza con el símbolo de porcentaje o por ciento y nos sirve para calcular el residuo de una división. Y como lo estás viendo dentro de la presentación, hay un ejemplo de cada uno. Ahora pasaremos con los operadores relacionales, los cuales son símbolos que nos permiten comparar dos valores, generando un resultado falso o verdadero. Dentro de la programación, los resultados de este tipo se conocen como valores booleanos. Ahora los operadores relacionales son los siguientes. Primero que nada tenemos el igual que, el cual comprueba si dos valores son iguales. Después, diferente de, comprueba si dos valores son diferentes. Después, mayor que, comprueba si el valor de la izquierda es más grande que el de la derecha. Posteriormente tenemos el menor que, el cual comprueba si el valor de la izquierda es más pequeño que el de la derecha. Después, mayor o igual que, comprueba si el valor de la izquierda es más grande o igual que el de la derecha. Finalmente tenemos el menor o igual que, comprueba si el valor de la izquierda es más pequeño que el de la derecha. Los operadores lógicos, o también conocidos como operadores booleanos, son símbolos que permiten combinar, comparar o invertir el resultado de varias condiciones. El resultado de una operación lógica con estos símbolos también es un falso o un verdadero. Y algunos de los operadores más comunes son los siguientes. Primero, el AND o Y, el cual se simboliza con el símbolo ampersand. El resultado es verdadero si todas las comparaciones son verdaderas, como en el primer ejemplo en la presentación. Y el resultado es falso si al menos una comparación es falsa. Y ahí puedes verlo en el ejemplo. Después tenemos el OR, o se representa con dos barras verticales, el cual dice que el resultado es verdadero si al menos una comparación es verdadera, como lo ves en el ejemplo. Y el resultado es falso si todas las comparaciones son falsas, como en el ejemplo. Después tenemos el NOT o no, el cual está en la parte superior derecha de la presentación, que se simboliza con un signo de admiración y dice que el resultado es la comparación se invierte. Los operadores de asignación son símbolos que se utilizan para especificar el valor que tendrán las variables de un programa. Puedes entender las variables como espacios que almacenan números, textos, fechas
o cualquier otro tipo de dato. El operador de asignación más común es el símbolo de igualdad, también llamado operador de asignación simple. Consiste en asignar el valor de la derecha al elemento de la izquierda. Ahora veremos los operadores de asignación compuesta. Además de este operador, existen los operadores de asignación compuesta, los cuales realizan una operación matemática antes de asignar el valor. Y algunos de los más comunes, primero que nada tendríamos la suma y asignación. Suma el valor de la derecha al valor de la izquierda y asigna el resultado, como lo ves en el ejemplo. Después tendremos la resta y la asignación. Resta el valor de la derecha al valor de la izquierda y asigna el resultado, como lo ves en el ejemplo. En tercer lugar tendríamos la multiplicación y asignación. Primero multiplica el valor de la derecha con el valor de la izquierda y asigna el resultado. Después la división y asignación. Divide el valor izquierdo entre el valor de la derecha y asigna el resultado. Por último, tendremos el módulo y asignación. Primero, divide el valor izquierdo entre el valor de la derecha para obtener el residuo y lo asigna a la variable. Ahora pasaremos a ver cómo declarar una variable. Pero primero que nada veremos qué es una variable. Una variable es un espacio en la RAM de la computadora que sirve para almacenar un dato. Por ejemplo, puede ser un número, un texto o inclusive una fecha. Puedes entender las variables como cajas que te permiten guardar objetos mientras no las utilizas. La característica principal de las variables es que pueden cambiar el valor almacenado en ellas cada vez que lo requieras. Por ejemplo, podrías ejecutar un programa donde una variable almacena un 6, después un 3 y finalmente un 9. Ahora sí, declarar variables se refiere a la acción de reservar espacios en la memoria dentro de la computadora para almacenar datos cambiantes. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas para la declaración de variables, pero los elementos básicos que podrán componer cualquier declaración son tipo de dato, nombre de la variable y valor inicial, el cual explicaré más adelante. Primero, el tipo de dato se refiere al tipo de información que almacenará la variable, por ejemplo, números enteros o textos. Generalmente se escribe el nombre o la abreviatura asociada al tipo de dato, por ejemplo, integer, string, boolean, date, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos el nombre de la variable. Se refiere a la etiqueta que tendrá el espacio de memoria para que se pueda acceder al valor almacenado dentro de ella. El nombre puede ser breve, descriptivo y único para facilitar su uso. Por ejemplo, si vas a almacenar la edad de una persona, el nombre más adecuado de la variable pues sería edad. Tercero y último tendremos el valor inicial. Corresponde al dato que se guardará en la variable desde el comienzo. Y como lo estás viendo en la parte superior derecha de la presentación, se encuentra la forma general para declarar una variable, la cual nos dice que primero debe ser el tipo de dato, ya bien podría ser integer, string, char, después el nombre de la variable que nosotros elijamos y después el valor inicial. La característica principal de las constantes es que representan valores fijos, por lo que no pueden ser actualizados después de que se les ha asignado un valor. La diferencia entre las constantes y las variables es que las variables pueden actualizarse tantas veces como sea necesario. Por otro lado, declarar constantes se refiere a la acción de reservar espacios en la memoria de la computadora para almacenar datos fijos. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas para este tipo de declaración, pero los elementos básicos que podrán contener cualquier declaración son los siguientes. Primero tenemos la palabra reservada y esta se refiere a un texto especial del lenguaje de programación que permite saber cuándo se está declarando una constante. En segundo lugar tendremos el tipo de dato y se refiere al tipo de información que almacenará una constante.
por ejemplo, números decimales o fechas. Generalmente se escribe el nombre o la abreviatura asociada al tipo de dato. Por ejemplo, double string date. En tercer lugar, tenemos nombre de la constante y se refiere a la etiqueta que tendrá el espacio de memoria que se pueda acceder al valor almacenado. El nombre debe ser breve, descriptivo y único para facilitar su uso. Por ejemplo, si vas a almacenar la velocidad de la luz, el nombre más adecuado de la variable es velocidad luz. Por último, tendremos el valor, el cual corresponde al dato que se guardará en la constante. Por ejemplo, en el caso anterior mencionamos la velocidad de la luz. Entonces, en el valor le asignaremos esa velocidad, la cual pues es 300.000 kilómetros por segundo. Y como lo ves dentro de la presentación, se encuentra la forma general para declarar este tipo de constante, la cual primero tiene que llevar la palabra reservada, en segundo el tipo de dato, después el nombre de la variable que le asignemos y por último el valor de la constante. Ahora bien, una literal es un espacio dentro de la RAM de la computadora que sirve para almacenar un dato escrito directamente en el código. Por ejemplo, un número, un texto o una fecha. Las literales se utilizan para inicializar valores, realizar cálculos, mostrar mensajes, realizar comparaciones o especificar cualquier tipo de información. Las literales son valores constantes que no están asociados a ningún otro elemento del código, ni tampoco provienen de un procesamiento previo, por lo tanto nunca cambian. Bien, ahora veremos lo que es una sentencia, y dentro del contexto de la programación se refiere a cualquier línea de código que realiza una acción. Las sentencias pueden ir desde acciones simples como asignar un valor de una variable hasta acciones más avanzadas como condiciones o repeticiones de código. Según la instrucción que ejecute una sentencia, existen varios tipos: asignación, control, entrada y salida, llamada a función y declaración, las cuales explicaré un poco más adelante. Primero que nada tenemos las sentencias de asignación, las cuales se utilizan para asignar el valor a una variable o constante. Por ejemplo, integer costo igual 693. Después tenemos las sentencias de control, las cuales controlan el orden en que se ejecuta el programa a través de condiciones y estructuras repetitivas, como lo podría ser la estructura if, else o while. Después tenemos las sentencias de entrada y de salida. Intercambian datos con el usuario o con fuentes externas al programa. Por ejemplo, si realizamos una suma dentro de un código y le pedimos al usuario que ingrese dos números, esa sería una sentencia de entrada y de salida. En penúltimo lugar tenemos las sentencias de llamada a función, las cuales utilizan procesos programados para realizar tareas específicas. Finalmente tenemos las sentencias de declaración. Son todas aquellas que se utilizan para crear variables, constantes, funciones y otros elementos del programa, como const double número o string mensaje. Finalmente hablaremos del bloque de código, el cual es el conjunto de sentencias que se agrupan para realizar una tarea específica. En los lenguajes de la programación, los bloques suelen unirse entre llaves, como lo ves en el ejemplo, para indicar que dicho bloque está relacionado y ejecuta una tarea específica. Y bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya servido el video y pues te dejo en la parte de la descripción mi contacto por si tienes alguna duda o pregunta respecto al tema, y también nuestra comunidad de Discord, que te dejo también el enlace ahí abajo para que puedas unirte. Y si bien te unes, estaré dejando libros digitales para que puedas leerlos y algunos tutoriales de C++. Y por último, también te dejo un enlace de el sitio web donde yo programo y lo uso para programar en C++. Y pues nada, te agradezco mucho por quedarte hasta el final del video y me despido.